Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el programa de cine, series y la vida misma. Y la vida misma nos trae a 2026. Hoy es 1 de enero, así que feliz año. Y voy con una recomendación que es ideal para empezar el año con buen pie. Se titula Rondallas. Es la última película de Daniel Sánchez Arévalo, el director de Azul Oscuro Casi Negro, de Gordos, Primos, La Gran Familia Española. Y es una película como una taza de chocolate balsámico y con unas lágrimas terapéuticas y que sientan fenomenal. ¿Qué es una rondalla? Una rondalla es un grupo musical, en este caso de gallego, del sur de Pontevedra, donde pues 100 personas se reúnen y empiezan a tocar pues, música tradicional, gaitas, panderetas, bandurrias. Este es el marco, ¿no? Y dentro están la nobleza del cine gallego, Javier Gutiérrez, María Vázquez, Carlos Blanco, Tamar Novas, haciendo una historia, una comedia sentimental sobre el duelo de un pueblo que padece un naufragio, estos dolores tan habituales en el Atlántico gallego. Bueno, pues lo que consigue Sánchez Arévalo es contar una historia, una comedia con esos cimientos tristes del drama, que es su especialidad, que es enfocar lo profundamente humano, dejar espacio para que los actores encuentren su lugar y creen personajes profundísimamente humanos, y luego enmarcado en una gran épica como es la música, con unos planos que realmente es como rodar un partido de fútbol, ver esta rondalla. Es una película absolutamente deliciosa y que también se estrena en un momento en el que no hay creencia en lo colectivo, ¿no? Bueno, pues esta película reflexiona sobre el calor de lo colectivo. Es una película maravillosa para empezar este año 26 con todas estas sombras que nos amenazan, ¿no? Con estos discursos de odio. Y hoy tenemos un solo invitado, Sekun de la Rosa, dramaturgo, actor, director y también un hombre a lo Sánchez Arévalo, ¿no? De los que cree que la inteligencia está en la sonrisa, en el amor y en la ternura. Nuestro programa, La Script, está patrocinado por Kaiku Café Latte, así que empezamos ya. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? ¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga! ¿Dónde es la fiesta? En el sur, cerca de Mauritania. Aquí solo hay polvo. Pues ya tenemos por aquí a Sekun de la Rosa. ¿Qué tal, Sekun? Muy bien, muchas gracias por haber venido y feliz año, porque este programa se emite el 1 de... Ah, sí, somos del 1 de enero. Somos del 1 de enero. Pues feliz año a todo el mundo. Feliz año. Sí. ¿Y tú qué esperas del 26? Madre ¿Qué le mía. pidas? O sea, ¿Qué le pides? Arrancamos bien. Arrancamos fuerte. Arrancamos fuerte a ver todo lo que le pido ya al para 26. Pues mira, al 26, si algo así concreto tengo en mente, es poder llevar a cabo todo lo que he empezado en el 25, que incluye terminar guión y ojalá una segunda película como director. O sea, imagínate, arranco fuerte también. ¿Y serían las piscinas? Mi sueño es las piscinas, lo ha comprado una productora y estamos en la lucha esta de vender el proyecto más como serie que como película. Llevo ya como, pues mira, si escribí Las piscinas de la Barceloneta, la obra de teatro, sí, en el 2021, arranqué con ella y he estado como 3 años, llevo ya como otros 3, mezclado con la función, batallando por hacerla. Ahora por fin tengo productora y ahora esta productora asociada con una catalana me está ayudando a que se convierta en realidad. Estamos en la pelea. Pero bueno, entonces tienes el 26 totalmente enfocado. Sí, porque yo cuando hice mi primera película como director, el cover, que siempre hago todo un poco, siempre me cuesta todo 10 años de más. La tenía que haber hecho hace 10 años antes. Siempre digo, en la vida consigo cositas siempre 10 años después. Bueno, pues cuando hice el cover siempre me ha quedado esta sensación
a pesar de que le pilló el COVID, y si tú revisitas la película, ahora es más bonita que en su momento cuando yo la vi, porque yo sufría por una primera peli dañada por muchas cosas, y ahora estoy más enamorado de ella, pero siempre he pensado que mi primera película tenía que haber sido, esto está mal que yo lo diga, pero siempre he pensado que tenía que haber sido una película más pegada al teatro, porque yo llevo escribiendo teatro 20 años. Entonces, una película más basada en una obra de teatro mía o en mi universo más teatral que... Bueno, en mis héroes anónimos, mi poética mezclada con comedia, mi rollo, mi mirada. Y hice una primera película muy a lo bonzo, venga musical, venga tal, no sé qué. Con karaokes a tutiplén, o sea, Sí. venidor, ese Sí. venidor subterráneo. Sí, pero si ahora te la vuelves a ver, ya verás que la mirada es distinta, porque en su momento me ha venido muy bien hacer Superstar. Te estoy mezclando muchos temas. No pasa para nada, arrancar. esto en la script es así. Pues una cosa que me llevo del 25 y de la maravillosa experiencia de Superstar es la de haber entendido y haber superado mucho los prejuicios. ¿En qué sentido? Cuando yo hice la película del cover había mucho prejuicio, porque actor secundario que ha hecho siempre comedia, película en Benidorm, ¿ves? Tú misma me dices, o sea, Benidorm, tal, karaoke, no hay ni un karaoke, pero la fantasía... La sensación es esa. La sensación que es esa. Y no. Claro, es la sensación de que el venidor... Pero es verdad, y a mí me parece una película preciosa y súper tierna. Pues fíjate, no sale el Benidorm que nadie se espera. No, es un venidor... Porque es un venidor totalmente idealizado e inédito. Es la zona donde están los bares de música en directo. Toda la película es rodada en directo, las canciones son en directo, o sea, quiero decir que Carolina, Alex, los actores, todo el mundo cantaba en vivo, era música garaje real, no hay pospo, no hay vamos a hacerlo como un videoclip, como yo he hecho películas donde se canta y se graba la canción y se hace una especie de videoclip dentro de la historia, ¿no? Ahí era todo en vivo. Tenía más arrestos y más fuerza de la que en su principio pensó. Por eso, mira, si ahora alguien la puede revisitar, que la va a encontrar en... ¿Se puede ¿Dónde decir? está? Claro. Pues está en Prime Video, en Amazon. Pues oye, No, es oye, verdad. Hemos arrancado fuerte. Aquí hablamos de la primera peli y de pero todo. es que es verdad que yo creo mucho en volver a ver las cosas, Sí. ¿no? Porque... bueno, Sekun ha ganado el Ondas por su papel de Leonardo Dantes en Superstar de Nacho Vigalondo, y también eres candidato a Los Feroz. ¡Wow! ¡Qué respeto, qué ilusión! Bueno, es una cosa preciosa. Nosotros como asociación nos gusta mucho. Y claro, para la entrevista volví a ver el capítulo 2, que es como tu capítulo, y me pareció tan interesante cómo Vigalondo plantea cuántos Leonardos diferentes hay y cuál ese papel tuyo, que es un papel doble, un papel que tiene muchísimos niveles. Muchos niveles. Y entonces pensaba... Veo las cosas a matacaballo. Ya. Y tuve esa sensación de injusticia, ¿no? Mira, pues por eso, igual por eso hemos tenido ahí conexión y te hablaba del cover, porque ahora, 5 años después, me escribe mucha gente y me llaman y me van comentando ese segundo visionado. Y esto en Superstar, aunque esté mezclando un poco las dos cosas, en Superstar he aprendido mucho con Nacho, con Claudia, sobre todo con la historia de los personajes y con aquella tele del 2000, a todo este universo de los prejuicios, ¿no? De qué mirada ponemos a la hora de ver un proyecto o ver una historia o incluso con alguien, ¿no? Nuestra mirada sobre los proyectos, sobre las películas y tal. Entonces, cuando el universo del cover, yo recuerdo esta cosa de actor de comedia secundario se va a Benidorm a hacer una película con canciones de gente que dobla. Entonces, todo esto era tan grande, tan prejuicioso, que luego, si te ves la peli y ves una historia, yo creo mucho que la ideología no hay tanto que venderla de palabra, yo soy de tal, yo pienso esto, tal, sino como que en la persona y en tus historias, aunque cuentes una historia más naif o más... ahí aparece tu ideología y tu compromiso. Y entonces el cover narraba una historia de un zapatero, de un chaval que trabaja de camarero igual que su abuelo, que adoran el arte aunque ellos sean camareros, artistas de guerrilla que por 30 euros tienen que actuar en bares de ingleses para borrachos, y sobre todo eso, a mí ese era el tejido social, porque hay muy poca película de gente humilde que lucha. Hay mucha película de gran salón y taquillas, y todos entendemos el colegio americano que se abre la taquilla, y cuando hablan de que no hay mucho cine social real
español, me da pena porque digo, tienen que verse el cover, porque debajo de ese disfraz de película naif y de comedia se esconde un tema social. Claro, es que antes, la semana pasada estuvo aquí Candela, que en realidad sí. Lo grabamos en la misma mañana. Descubriendo los trucos. Entrando y saliendo, porque es verdad que aquí se cruza la gente. Y Candela hablaba de que vosotros, de que Candela y tú sois hijos del extrarradio catalán, ¿no? Sí. Y es verdad que eso también os ha dado tenéis una fortaleza especial y una manera muy clara de decir las cosas. Y me parece muy interesante que digas esto. Muchas gracias. Bueno, yo en realidad, pese a ser niño del extrarradio, como se te dijo Candela, ¿no? Y muy del extrarradio, porque si recuerdas la película El 47, sí. Mi barrio es el que estaba más allá del 47. ¿Ah, sí? Mi madre era una de las que se ponían a gritar para que llegase el autobús, sí, y yo me subía en el 47 y de tan humilde que era, entre comillas, esto me parece muy bonito. A mí el señor me subía en el 47 y me dejaba en Plaza Cataluña porque me encanta. Para la gente que no es de Barcelona, imagínate el barrio, lo alto de la montaña, bajo la montaña de Collserola, que hicieron como barriadas nuevas, el extrarradio, la montaña, para que llegase el autobús. Entonces yo me cogía el 47, viajaba durante 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 hasta la última parada, que era Plaza Cataluña, Urquinaona, porque me encantaba la sensación de que había gente que vivía bien, en pisos bien, y me andaba toda la Plaza Cataluña y la Diagonal. Esos eran muchos fines de semana mío andando con futuros, soñando con futuros mejores. Qué cosa tan bonita, ¿no? Sí, bueno, no lo sé, en aquel momento me parecía de lo más normal. Hombre, es conmovedor y es dramático también, claro. Bueno, es lo que te digo, no lo vivo tanto como dramático, quizás porque no me enseñaron nunca a vivirlo desde lo dramático, pero cuando tú has vivido una barriada y en tu mundo, pues eso es lo normal. Eso es lo normal. Y tampoco tengo mucho sello de... ¿Te estoy echando una chapa extraña? Es una entrevista. Ah, vale. Tampoco tengo mucho sello de clase de un lado o de otro, porque luego, por ejemplo, lo que sí que me ha fascinado mucho, una vez que dejo el barrio, porque quiero ser actor y me busco la vida aquí y allá y tal, y sueño y me imagino. Trabajé con 17 años, me fui a trabajar al Tibidabo, a limpiar el Tibidabo para tener un dinerito. Y entonces me vine a Madrid a estudiar y yo recuerdo que de las cosas que más me emocionaban cuando llegué a la escuela de teatro, que agradeceré siempre ese giro del destino, no sé en qué secuencia cambió, que diría un cineasta. Cristina Rota. Cristina, y por Cristina y sobre todo por los compañeros, porque fíjate, cuando yo empecé en primero de la Rota, una de las cosas que más me gustó es que estaba yo de mi barrio, habría otro de su pueblo, estaba la hija de un marqués, había 4 actores conocidos, estaban los hijos de Cristina, había mucha gente, o por ejemplo, pues habían compañeros, Alberto San Juan ya había estudiado periodismo, o Antonio de la Torre, o Guillermo, o Ernesto, su padre, el gran Héctor. Había gente con un bagaje, otro que no, otro de barrio, y me di cuenta que el arte nos unía a todos y te podías encontrar gente con un mismo compromiso por la tarea, por el trabajo, con una misma ideología. Esto suena un poco demagogo lo que estoy contando, pero quedaba un poco igual la clase social. O sea, ¿no había una mirada de prejuicio hacia un niño de clase...? No, yo no la he sentido, quizás porque di en el sitio adecuado, pero no la he sentido. Yo la he sentido en mí, con el tiempo, cuando he tomado conciencia de que muchas veces, digamos, la carencia en la que has vivido, el ambiente más humilde o más... No quiero decir pobre, porque mis padres han trabajado tanto para que siempre en la nevera hubiera una buena carne, un buen pescado. A lo mejor no había otra cosa, pero comida sí. Pero mis padres siempre han luchado mucho porque sus hijos tuvieran su buena comida. De hecho, yo no probé la hamburguesa y la pizza hasta los 20, en vez de al revés, bueno, que no me quiero liar. Pero, ¿qué te estaba diciendo? Por cierto, que no había sentido una mirada de reproche por la clase. Después, yo en mí mismo, cuando me he dado cuenta que los sentimientos de no haber tenido o de no alcanzar, o sea, que la pobreza también es mental. Uno tiene que darse a valer y saber cuál es su sitio y coger su sitio, porque si no hay una cosa también de... Esto me pasó, por ejemplo, con la ideología. Yo siempre supuestamente he heredado una ideología
progresista o de izquierdas, porque mi padre estuvo en la cárcel por ayudar a la motor ibérica, las huelgas, lo que te contaba mi madre, pues matrimonios que luchaban por las libertades, el PSUC, la España de los 70, todo aquello. Entonces yo he crecido con esa idea que de la gente del barrio nos tenemos que apoyar, ayudar, y en mi barrio se luchaba hasta porque hubiera un dispensario, por asfaltar las calles, o por la luz, o todas estas cosas. Entonces he crecido con eso. Y me costó mucho cuando llegué a Madrid, que en esto me achaco yo mi responsabilidad, cuando descubrí también que había mucha izquierda que vivía feliz y bien. Claro. Entonces, entender que la izquierda no era solo el pateix, el sufrimiento nuestro, sino que también se puede vivir bien, esto me costó. Porque hay algo también que te impregna en la emoción y en la mente. Y la pobreza se te queda también, pues eso, no solo en el dinero, sino en las emociones. Eso es interesante, porque es verdad que la izquierda progresista súper privilegiada está en todas partes. Sí, y tienes que entenderla. Yo en uno de mis primeros rodajes, por ejemplo, recuerdo en días de fútbol que me vino un compañero y me dijo... Sekun, no le pidamos a los meritorios una agua, porque estamos en los ensayos de jugar al fútbol, que esta es otra. Siempre me ha tocado hacer cosas que en la vida real me han costado mucho, y luego de repente en las películas, ¿sabes? Yo era un niño que no bajaba al patio por no jugar al fútbol y toma, primera película, papel importante, días de fútbol. Siempre... ¿Y no podías pedirles? ¿Por qué no podíais pedirle a los No, me comentó, oye, no le vayamos a pedir ahora a los meritorios todo el rato botellas de agua, joder, porque nosotros estamos ensayando, nosotros somos actores, vamos a cobrar más, hablando de dineros, ellos son meritorios y tal. Y yo dije, vale. Entonces me tiré como, no sé si fueron 2, 3, 4 ensayos que yo ni pedía agua. Mira que me cuesta a mí pedir nada, pero ahí todavía menos. Y eran ensayos de partidos de fútbol. Hasta que me acuerdo que con mucho cariño me vino David Serrano y me dijo, oye, estás sudando y no, es que hemos decidido no molestar a los meritorios y tal. Y me dijo, Sekun, el actor que te lo ha dicho cobra 10 veces más que tú. Tú estás cobrando una miseria porque es tu primer sesiones en una peli, y aparte, si no le pides al meritorio, al ayudante, si no le pides cosas, no va a hacer falta. O sea, necesitamos que pidas esa botella de agua. Dije, nunca voy a entender nada. Los límites de la ideología se confunden mucho. Eso es súper interesante, ¿no? Porque Candela también hablaba un poco de no entender lo que es la industria, lo de que es el poder, el dinero, manejarse en ese mundo del dinero, que en vuestro trabajo, que es un tema que en Quinótico se han abierto en las mesas de Quinótico, de hablar de dinero. ¿Vuestra profesión ha estado muy de espaldas al dinero para vosotros? Yo creo que, por lo que te decía a lo mejor Candela, que viene también de Gabá, su padre, el Frankfurt y mis padres también, ¿no? El pescado, el barrio, a lo mejor tiene que ver un poco con eso, no lo sé, pero... Y tampoco creo que haya estado de espaldas al dinero. Creo que tiene que ver más bien con la sensación de que si tú eres actor, eres por vocación, si tienes una ideología, estar en los temas del dinero parece que es un poco pervertir el arte, pero no es del todo real. Y luego también con lo que te digo, yo cuando me han salido mis primeras películas o los primeros trabajos en series, tenía tanta ilusión, cruzaba tanto los dedos porque me dieran el papel, que yo recuerdo que le decía a mi repre, que en aquel momento era Juanchu, solo he tenido 2, pero Juanchu y mis Bedelka, mi Gaby, y tal, y que Juancho ahora es mi amigo, y le decía a Juancho, da igual, lo que nos ofrezcan, es que quiero hacerlo, Juancho, es que quiero hacerlo. Ya, pero paga muy poco, me da igual, es que yo quiero hacerlo. Cuando tú tienes 22 años, vienes de camarero, te sale, lo que menos piensas es voy a pedir 8 en vez de 2. Claro. Hay que tener mucha fortaleza. Es como cuando escucho a actrices y actores que admiro decir que las carreras se forjan más por los noes que por los sí. Claro, a mí me encantaría forjar una carrera con los noes. Intento decir que no a cosas que veo que no, que es obvio que no, pero soy un poco de la vieja escuela, soy de la escuela de Pilar Bardén y de López Vázquez o de Paco Rabanne, que decían, bueno, este guión no hay que hacerlo porque es muy malo, vale, pues hacemos el otro, no hay otro, pues entonces hacemos este. Claro, y pagamos las facturas. Claro, entonces soy un poco vengo un poco de ahí, soy un poco antiguo en eso. 2025 ha sido un año bueno, ¿verdad? Para ti. Sí, a ver, esto está mal que lo diga, pero yo considero, a ver, llevo muy unido la persona al actor. Y el actor también nace, cuando llego a La Rota,
si te sigo por ese link, y empiezo a escribir mi teatro y a montar obras, y ahí conozco a Pilar Castro y a Cande y a los Animalario, y ahí voy creciendo con ellos, que les tengo una profunda admiración a todos los compañeros que conocí en esa época. Entonces, yo siempre he creído que todos los años, porque a lo mejor parece que el buen año es haber hecho Superstar y el Ondas o un premio y tal, pero para mí fue mucha suerte llegar a La Rota y empezar a estudiar teatro. Sí. Y luego el año siguiente fue mucha suerte en el 94 montar un grupo de teatro y con Pilar y con tal, y en el 98 hacer una primera serie y en el 2000 una película. Siempre lo he vivido como cosas como un caminito que me iba labrando que era como bueno. A lo mejor es falta de expectativa o tenía que haber pensado antes en el éxito más potente. No, pero tengo la sensación de que el 25 para ti ha sido como un año de cosecha. O sea, que si hay que celebrar una acción de gracias, sería ese, ¿no? Sí, a lo mejor lo estoy negando un poco por miedo a que se gafe. No, pero claro, es como el haber rodado a ida y vuelta. Sí. Todos los lados de la cama. Superstar. Tengo la sensación de que es como que... Sí, y nos dejamos el Cool Books, que ha sido una experiencia muy chula grabar con la gente de Distrito Palermo, con Rafael Subiret, que es majísimo el tío. Y sí, yo creo que Superstar ha sido un punto de inflexión, porque yo lo había vivido en teatro. Yo en teatro fui descubriendo esto que hablábamos de la ideología, escribir un sketch, que ese sketch se convierta en una pieza de teatro cuando descubres que los personajes hay que ponerles más verdad. Esos personajes, si le metes tu ideología y tu compromiso, la pieza es más grande. Si le metes la mirada, ya es una obra. A lo largo de los años sí que ha ido creciendo mi labor en el teatro muchísimo, hasta llegar, pues eso, de empezar con sketches hace 20 años hasta acabar haciendo o Las Piscinas o El Jardín de los Cerezos con la Machi en el Teatro Nacional o Los Asquerosos con Miguel Reyán, que hicieron obras muy potentes. Pero creo que en el audiovisual, aunque sí que he trabajado y soy feliz, y dentro de esto de los no poder decir que no, solo he dicho que sí a las comedias que me gustaban mucho, y cuando no, pues mi pico pala y mi teatro, que me daba igual ganar 2 en vez de 20, y hay cosas que sí que no he hecho, aunque parezca yo aquí que digo todo que sí, pero no. Superstar ha sido un punto de inflexión, sí es verdad, y ha sido un gran año, hombre, por el Ondas y por todo, pero sobre todo por lo que me ha dado hacer ese Leonardo. ¿Y cómo describirías tú? Porque Nacho Vigalondo a mí me parece o sea, es como una especie de marciano muy genial que a veces no es muy reconocido, pero vamos, afortunadamente ha ido muy bien Superstar. ¿Qué tiene Nacho como creador, como director? ¿Cuál dirías tú que son sus características artísticas que le hacen tan único? Primero, yo lo que he descubierto en Nacho que me ha enamorado como artista, más allá de cineasta, porque tiene una cabeza muy tremenda, y mira que ya más allá de cineasta es mucho, pero primero es la pasión que le pone a lo que quiere contar, esa pasión que no se acaba, porque a veces tienes impulsos pasionales sobre algo que te gusta o no te gusta, y conforme lo vas haciendo por el camino te van pasando cosas, ¿no? Yo a él le vi entusiasmado desde la idea de hacer Superstar hasta el último día que ha estado metiendo efectos de sonido 3 días antes de estrenar. Entonces, su pasión, su amor por el cine, su amor por los personajes, y luego esta mezcla de no desfallecer, entender muy bien lo que quiere contar con los personajes, con la historia, y además añadiéndole el arte de que tenga como una visión cinematográfica todo. O sea, que une muy bien fondo y forma, y además su visión, o sea, su mirada tan peculiar. Sí, no sé si te lo explico bien, está bien, ¿no? Porque es verdad que es una serie que tiene tiene lo que se dice un enfoque personalísimo, en un mundo en el que todo está muy uniformizado. Sí, sí. Para mí descubrir a Nacho y con él a Claudia, que era como la antítesis. Que es la directora, claro, de Costa Freda. Y luego hay guiones, han colaborado otros guionistas, Becerra también, que tiene un universo teatral muy, muy potente, pero para mí conocerles a ellos y entenderles a ellos fue una de las primeras claves para enfrentarme a Leonardo, porque el principio fue muy complicado. El principio de los primeros días de rodaje eran complicados, porque
Mira, no sé si está bien aquí entre hijos de complicaciones. Una de las complicaciones era el universo barroco, que yo lo he hablado con ¿sí? Nacho. Claro, porque ¿tú cómo haces un personaje barroco si todo lo de alrededor es barroco? Claro. ¿Tú cómo reflejas que alguien es peculiar si alrededor todo es peculiar? Si la script que viene es del universo peculiar de los Javis y de Nacho, si el otro tal, si lo otro cual, si cuando... Todo es excéntrico, es verdad. Claro, cuando todo es peculiar, ¿cómo reflejas tú que en un mundo aburrido o gris o normal había unos seres peculiares, cuando a tu alrededor todo es peculiar? Entonces esto era muy complicado de hacer, ¿no? Es como un poco cómo se demuestra que alguien es un pitufo al lado de Gargamel si los dos son pitufos, ¿sabes? Por entender esta cosa absurda que te digo, que igual es muy tonto. Esto era complicado. Y este fue el primer punto. Y de ahí nace lo que hablábamos una vez en las mesas redondas con aquellos compañeros fantásticos de hay que ponerle mirada y hay que ponerle alma. Claro. Porque si no hay un alma que lo distinga y desde algún lado él está sintiendo y está mirando todo lo que ocurre, aquí en este bosque nos perdemos. Sí, porque es verdad que tu Leonardo tiene fundamentalmente mirada y dolor. Y eso es una cosa muy que es muy conmovedora. O sea, realmente sí que me parece que yo no he visto, no conozco mucho el universo de las crónicas marcianas reales. Vale. O sea, que para mí así me gustaba todavía más porque digo, bueno, aquello que era un espanto tiene esta interpretación, ¿no? Que es como una vida mejor. Sí, bueno, esos universos siguen de alguna manera las crónicas y todavía a día de hoy nos siguen preguntando si los personajes participaron o no de ese juego, ¿no? Extraño, perverso. Yo pienso que es que no lo sé todavía a día de hoy. Además era una cosa tan cruel, que vilipendiaban tanto, que de una humillación que me resultaba terrible. Y que lo que hace Nacho es en realidad es darle una salida. Sí. Digna. Una salida digna, sí. Me parece, o sea, porque el otro era tan cruel que me parece espantoso. Antes, así, saltando también de forma desordenada, me decías al principio que estabas estudiando catalán. A mí me gustó mucho ese discurso tuyo que dices, soy un nen del Nou Barris. Sí, Nou Barris. Nou Barris. Y entonces me gustaría un poco que nos contaras cuál es tu relación con el catalán, ¿no? Mira, pues mi relación con el catalán nace de mi madre. Yo me emocioné mucho en el liceo, no me lo esperaba. O sea, te da mucha alegría que te den el Ondas. Y para mí, siempre lo he dicho, en este año que dices que ha sido tan bonito, o sea, tenía que ser honesto y decirlo, oye, a mí me han dicho que he hecho bien mis trabajos, cuando he hecho comedia he sentido que estaba bien, cuando he hecho otra cosa, mis trabajos están ahí y tal, pero no había sentido la oleada primero de cariño, de que te den un premio. No estaba yo en la lista de ¿no? Lo hablamos una vez de los nominables, sí. ¿no? Que hay trabajos o gente que ya tiene su mirada puesta, que se ha hecho su trabajito, ¿no? Como Warhol, no será el mejor o el peor artista, pero como se puso en el escaparate, todo el mundo va a mirar Warhol, sí. ¿no? O ahora tenemos ejemplos de cantantes y de artistas y tal, que si te pones mucho en el escaparate estás. Entonces hay gente que se pierde por el camino, trabajos estupendos y nunca son nominables, y otros que son eternamente nominables y seguramente son muy buenos también, ¿eh? Claro. Es lo que te digo de las clases, que yo ahí no soy como de, pues esto no, esto sí. No, todo es merecido, pero hay cosas que quedan en el olvido. Entonces, este año a mí me ha emocionado mucho porque yo ya no me veía en la terna de gente a la que nominan por sus trabajos. No estaba acostumbrado a hacer trabajos que he sentido que me decían, oye, qué bien estás, pues lo has hecho muy bien, pues tú aquí te salvas estas cosas, o tú estás muy bien, pero nunca entraba en esta terna de tal. Y en el liceo fue muy emocionante, porque fue en Barcelona, porque fue en un teatro de mi madre, es de la Barceloneta, que cuando... Mini link, lección de historia. Cuando llega Franco en los 60 y ve aquella Barceloneta y aquel somorrostro, decide que eso no debe existir y se lleva a toda esa gente al extrarradio. De ahí nacemos luego mi hermano, yo y mis primos, claro. Y tal, en el extrarradio Barcelona, porque limpió toda aquella parte que luego en las Olimpiadas se volvió a limpiar. Pero en esa primera limpia, que se llevaron un montón de casas bajas y comercios y un sitio precioso, que no es lo que la gente se imagina, sino que al borde de la playa pues había como un pueblo.
Mi madre creció ahí. Y el sueño de toda esa gente cuando subían por las Ramblas era, el gran teatro del liceo. Y la gente que entraba al liceo y entraba al teatro. Entonces yo cuando llegué al liceo fue muy emocionante. Porque ese teatro al que no había podido entrar mi madre, que una vez me dijo, una vez entré con mis amigas, con 15 años, nos dejaron entrar a ver una obra. Claro, estar recibiendo un Ondas en el liceo, pues casi me salió espontáneo lo de se lo quiero dedicar a mi madre. Y cuando Mara Torres, la presentadora, un poco antes nos dijo, oye, decir algo cultural, decir, no digáis que siempre estáis con lo de la madre, el padre, dije yo, pues yo voy a decir a mi madre con nombres y apellidos. No, muy bien, claro, no. Digo, lo siento, pero yo creo que voy a decir a mi madre con nombres y apellidos porque es de justicia poética y lo que te decía al principio, que muchas veces yo creo que la ideología va en tu ser, en tu esencia y en ti. No va implícito, ¿no? Como así lo creo yo también en las películas y en el arte, que aunque hagas una comedia, ahí va impreso lo que tú eres y lo que tú sientes y tu compromiso con la sociedad. Necesito que me des permiso para ir unos días al convento de las Betinas. Otra cosa es que me digas que quieres ser monja. ¿Tú le has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? ¿Y si a ella es lo que le hace feliz? Si te vas, te voy a echar tanto de menos. Ainara, ¿qué se supone que tengo que pensar? ¡Contesta! ¿Y cómo ves tú a Cataluña ahora? Tú que vienes de la Barcelona popular, bilingüe, Sí. ¿cómo ves Cataluña en este momento, en este 2026? Pues, a ver... Tú que has vuelto a estudiar catalán. Sí, yo he vuelto a estudiar catalán, perdona que me he ido antes por hacerlo. He vuelto a estudiar catalán y no recordaba que lo tenía tan así de cuando era pequeñín del barrio, y ha sido muy emocionante hacer entrevistas en catalán y volver a escuchar canciones en catalán. Yo soy de una Barcelona, como te diría mi madre, que si bajaba por las Ramblas, en una esquina del Palau Real estaba Serrat cantando con 18 años y en la otra esquina estaba Antonio Gades bailando flamenco en el rodaje de Los Tarantos. Dice, yo soy Serrat y Antonio Gades. Yo soy Raimon cantando Albert, aunque fuera valenciano, y Lola y Manuel. O sea, hemos crecido con ese mestizaje. Y para mí Barcelona es el sitio de mi fantasía, mi paraíso, ir a ver a mis primos, la infancia. Lo tengo desde ahí. No lo tengo desde otro sitio más abanderado, ¿no? Más de bandera. Y si me preguntas cómo lo veo ahora, pues lo veo muy curioso, porque hasta antes de ayer había mucha batalla independentista y ahora en este universo globalizado, en el cual yo estoy recuperando mi catalán porque parece un idioma precioso y es el idioma de mi madre con el que quiero hablar ahora, que es mayor, y recuperar también sus recuerdos. Bueno, yo creo que está pasando un poco como todo el mundo, que hay como zonas ya irreconocibles, ¿no? Por todo el trasiego, por todo tal, y bueno, pues vas a un centro comercial o a sitios de, ¿no? Y se ha hecho Cataluña las paces con lo orgullosamente charnego que dijo Edu Sola y que sigue un poco mal. Es que, claro, eso es como... ¿Cómo se está llevando la Cataluña de ahora con lo charnego? Yo creo que hay una reivindicación muy chula en los últimos años, por lo que yo he visto, con lo charnego. De hecho, la palabra estaba un poco denostada y tal, y ahora es casi como que tiene ese orgullo. Y no solo con el charnego, sino que también hay mucha reivindicación. Me encanta escuchar grupos de música o gente que hace teatro y tal, incluso no solo de Cataluña, sino de repente de Menorca o de Lleida o de Girona, diferentes acentos, diferentes maneras de entender incluso el idioma, ¿no? Como que se está descentralizando. También parecía antes que Cataluña era Barcelona. Yo ahí también tengo sentimientos encontrados, porque yo pienso que Barcelona como ciudad o Cataluña ha sido en un momento determinado... Mira, yo cuando no conocía del todo Barcelona, cuando me vine a Madrid, porque yo pasé de mi barrio, que del descampado para afuera no había nada, como digo yo, y cuando eres de barrio con 17 años, en los años 70, 80, tú no te vas... O sea, yo cogí al 47, pero tú no conoces tus... ¿no? Quiero decir, le preguntan a cualquier chaval de barrio de aquí, de Aluche, o de no sé dónde, o de una gran ciudad, si conoce su ciudad, y bueno, complicado, ¿no? Total. En aquella época, ¿eh? Ahora me imagino que ya todo es más tal. Sí. Por tal. Entonces, yo recuerdo cuando llegué a Madrid...
que iba conociendo también mi ciudad de nacimiento por los ojos de los de Madrid o de la gente de fuera, y era una ciudad muy querida. Se decía, en Barcelona hay un gran teatro, pero ¿qué haces aquí si en Barcelona hay gran teatro? Si Barcelona es más moderna, Barcelona es la ciudad más europea de España. Claro. Entonces, luego de repente, cuando ha habido esta cosa de reivindicaciones y tal, siempre he pensado, bueno, qué pena, ¿no? Porque también eres importante porque eres como el hijo mayor o el más importante o el más querido de una familia, ¿no? Sí. A lo mejor también pierdes mucho no siendo el más querido y quieres vivir por tu cuenta, ¿no? Sí, es verdad que el teatro catalán... lo hemos valorado un montón, ¿no? Y se ha querido muchísimo, ¿no? Sí, claro. Entonces tú es como que bordeaste esa Barcelona y te viniste para acá. Este año se va a estrenar dentro de un mes o menos A Ida y Vuelta, que es... en fin, yo la he visto, pero no puedo decir que la he visto. ¿Pero te ha gustado? Me ha gustado mucho. Sí, no puedes decir ni un titular No puedo ni decir nada. No puedo nada. decir nada porque Vale. estamos embargados, pero Vale. es un planteamiento como ficción, metaficción. Sí, Y entonces estuvo por aquí Eduardo Casanova sí. hablando de Silencio, de su serie, y dijo que a él le había removido la película. Que él le había... Claro. Que claro, era como contactar con una parte de su infancia Sí. y que le había removido. Yo no sé a ti cómo has pasado 14, porque son 10 años después. Sí, a mí también me ha removido. Y es raro que a mí me haya removido. Sí, porque entiendo, o sea, Paco la ha dirigido con una idea fantástica, sí que se puede destripar, que es ficción y realidad, ¿no? No es solo un capítulo de Aida, sino que pasa alrededor de nosotros y Edu hace de Edu, pero también de Fidel, y Carmen es Carmen, pero también es Aida, y Paco es Ruima, pero también es Paco. Entonces... fíjate, yo pensaba que a mí no me iba a remover, porque yo cuando iba a Aida tenía esta cosa de que estaba muy metido en mi momento teatro, escribir teatro, hacer funciones, que si Animalario, que si Shakespeare, que si el Alfil, que si Obras con Pilar, que yo estaba muy metido en otras cosas y ir a Aida era como de, ay, me han llamado esta temporada para hacer 3 capítulos, qué bien, pues oye, más económicamente más tranquilito este mes. Oye, o sea, como que siempre he ido y venido, ¿sabes? Como que yo fui la primera temporada a hacer un capítulo, en la siguiente hice 2, o sea, no estaba, y luego ya hice 5 o 6. La gente me reconoce mucho por Aida, pero yo estaba como, bueno, por ahí, pululando. No viví esta intensidad de, chicos, hay que renovar, 14 capítulos seguidos, tal. Yo hacía 4 o 5, iba y venía y por el camino me entretenía, ¿no? Como digo yo. Y, claro, y yo... afortunadamente, fíjate, siendo niño de barrio, yo mi infancia y mi primera juventud han sido mis amigos de estudiar, de la escuela, de empezar a buscarnos la vida, de, pues eso, incluso trabajar en el Tibidabo, las atracciones. Yo he tenido una primera vida al margen de todo, soñando con ser actor. Pero no sé lo que es estar con 12 años en un rodaje, y 13, y 14, y 15, y que si he hecho vista para atrás, yo recuerdo a mis amigos, mis veranos, mis cosas, jugar, yo qué sé, a la calle, al correr, hacer teatro en el pueblo, lo que sea. No recuerdo mi vida en un plató. Entonces es muy diferente, claro. Y a ellos les ha removido porque todas estas vivencias, y vivencias incluso algunas muy fuertes, para ellos ha sido su segunda casa. Sí. A mí me ha removido más en otro terreno, como de haberlo vivido siempre al margen, no enterarme muy bien, y cuando he llegado a hacer la película y en los brainstorming han contado estas historias, que también podemos decir que hay como unos protagonistas que son Edu, Paco, Carmen y Miren, diría yo que son como las 4 piedras, ¿no? Ahí Paco ha escrito el guión, a ellos 4, y los demás somos un poco el corifeo, que vamos, que gracias a nosotros se entiende que es Aida, porque es como el corifeo. Sí. Estamos ahí como, ¿no? Entonces, claro, entiendo, yo por ejemplo me ha removido cuando me han contado estas cosas, porque, o sea, de verdad esto y lo otro, que bueno, es ficción, realidad, no se puede decir, pero sí que nos han hecho partícipe de todas sus vivencias, ¿no? No, claro, decía Candela que los 50, que son esos años de como de acomodarse, ¿no? De pues nuevas épocas, ¿no? Y entonces, claro, yo veía la película y decía que son épocas muy diferentes para todos ellos. Sí, claro. Artísticamente. Claro. Claro, era como también ver de fuera las carreras, ¿no? Vuestras propias carreras. ¿Tú dirías que empiezas una época de paz? Sí. Empieza una época de paz.
Es muy curioso porque ahora que me dices esto, claro, yo cuando empecé en AIDA, mira, la gente puede ir haciendo como links, como si fuera una película chula, Claro. como si fueran dos en la carretera. Vamos como diferentes momentos. Pues yo tuve mi momento barrio, llegar, Cristina Rota, montar obras de teatro y tal. Y me costó, pues mira, si me vine a Madrid en el 91, yo creo que hasta el 97, 98 no pude vivir de mi profesión. Pensándolo, 6-7 años de pico pala de recoge vasos en la Sala Sol, que me metió una talipoza a trabajar de recoge vasos para pagarme las clases. Pero, por otra parte, si lo pienso, qué afortunado, porque estuve 6 años trabajando camarero, pero ya llevo 30 viviendo de actor. Quiero decir que no puede, ¿sabes? Esta balanza mía no sé. No, pero es interesante que tú siempre estás compensando, o sea... Siempre estoy compensando. Sí. Sí, no sé. Tienes, No sé si- y claro, porque tú eres muy de equipo, eso también lo hablábamos con Candela. Pilar Castro, no sé, me gustaría un poco que recordaras cómo conoces a Candela y cómo conoces a Pilar Castro. A ellas dos, ¿no? A ellas dos, que me en- parece que son como personajes que luego han estado más tiempo juntas, no sé qué. A tal, ellas dos en que son concreto. como, un poco también para que desde fuera Sí. nos hagamos una idea de que... De estos universos, ¿no? Claro, de que vosotros venís de un universo muy común. ¿Qué ha pasado, Candela? Ahora entras tú. Estuvimos en Huelva entrevistando a Pilar y que todo siempre aparecéis en las conversaciones. Sí, yo creo que es mucho amor al arte, mucho amor a la cultura, contar historias. Es una época que yo recuerdo, por eso te decía que era muy emocionante, porque, y te decía esto de en qué secuencia cambió. Tú vives en tu barrio, sueñas con yo qué sé, con ser actor, porque yo veía películas, o con crear, o con hacer, o con salir de ahí, descubrir otras cosas. Tienes un impulso creativo. Esto podía haber sido algo que dices, bueno, venga, vete ya a trabajar de pescatero con tus padres, porque no tiene sentido. Pero bueno, yo me puse mi maleta y me fui a Madrid a estudiar teatro. Para mí fue la suerte no irme con la maleta a estudiar teatro, que eso seguramente todo el mundo ha sido en algún momento de su vida Willy Fogg, sino lo que me encontré. Porque yo me encontré en la escuela de teatro, lo que te decía, unos compañeros que me hicieron derribar todos los prejuicios. Yo en su momento no lo vi, ha sido ahora, porque he sido el año de Superstar, que me ha llevado a esa época, Los lados de la cama me han llevado a esa época, Aida me ha llevado a esa época, todo este año me ha hecho volver O sea, te ha hecho una terapia gratis. me ha hecho ir 20 años atrás y ver lo bueno, lo malo, lo cabezón, lo sufrido que he sido, lo alegre que he sido, el pico pala que tuve. Incluso ahora, el otro día lo hablaba, o sea, qué cabezón tuviste que ser, qué amor por tu profesión, qué ganas, qué lucha para que tu primer papel fuera El otro lado de la cama con Willy, Alberto y Ernesto. Que ellos venían de otro mundo y animalario. ¿Cómo conseguí yo ser la cuarta pata de ese banco? No lo sé. Bueno, Alguien me vio en porque, o sea, teatro que y David me porque vería. tú no dudabas, o sea, tú no dudabas de pequeño para tus cosas, o sea, en tu casa, ¿cómo te veían? Pero hay una cosa milagrosa en el sentido de, ostras, yo vengo con muchas carencias, no tenía herramientas. Yo recuerdo cuando llegué a La Rota, por eso te digo que lo bonito no es tanto la maleta o el viaje, sino con quién me encontré y qué hacía. Yo no recuerdo tampoco saber hacer amigos. No recuerdo haber ido mucho al teatro. No recuerdo muchas de las cosas que hace alguien en lo social, cuando se sienta, o sea, y cuando vive, ¿sabes? Para mí todo ese universo, yo había vivido con mis padres mucho amor por nosotros y mi trabajo y tal y cual, pero yo lo de ir a un sitio a comer y gastarme un dinero en una comida no lo había vivido. Yo comía y cenaba en mi casa y trabajaba. Claro. A los 18, 20, es muy diferente a lo que yo te digo tonterías, pero no, que para pero mí, yo creo que alguien me entenderá. Claro, se entiende claramente. Era aprender todo, no solamente en las clases de teatro. Es que es súper interesante eso porque, bueno, es una bobada, pero nosotros somos muchos hermanos, nosotros no salíamos a comer. Claro. Y entonces cuando luego yo veo a gente que desde niños comiendo fuera, yo pensaba, Claro. yo no salía a comer. Todo eso que a lo mejor mis padres o mi familia, que era luchadora, trabajadora, me habían inculcado desde un sitio proletario y del hacer, no hablándolo, sino del hacer, yo luego descubrí que todo eso tenía palabras y con todo eso se podía crear, y eso lo aprendí en la escuela de teatro. Cuando un día de repente Cristina dijo, está muy bien esta escena, pero chicos, tenéis que tener talento, pero también hay que tener talento para la vida.
tenéis que cuidaros, hay que tener talento para la vida. ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te vas a cuidar? ¿Qué quieres contar? Todas estas cosas en mí iban calando mucho, ¿no? Para que todo fuera como igualado. Y si me preguntas por Pilar, que me voy por los cerros de Úbeda, esto también es muy chulo, porque yo recuerdo, pues eso, llegar a la escuela de teatro y quedarme fascinado con los que yo veía que actuaban bien. Porque yo no tenía ni idea, yo quería ser actor, pero no tenía ni idea. Para mí ser actor era lo que veía en las películas de Bruce Lee en el cine de mi barrio. Entonces, y los que veía con mis padres también, a veces exagero un poco. Y entonces, ver las escenas, se hacían como muestras de los alumnos más que estaban en segundo o en tercero y tal. Y entonces recuerdo esforzarme mucho, yo hacer mis escenas, querer ser, pues hacer lo mejor posible y venirme un día a Pilar Castro, rubia, 18 años, guapísima, que yo les miraba y me fascinaba con Boto, con Pilar, con Ernesto, o sea, me parecían estupendo. Era, ¿sabes cuando ves La pandilla ideal? Totalmente, parecía como una película, ¿no? Ellos eran la película La pandilla ideal y estaban actuando y hacían obras de teatro en la escuela y yo, claro, yo era ese que viene de primero y que trabaja de camarero y trabajaba en el 7-Eleven en Fridays y luego en la Sala Sol. Pues eso, yo era el que venía. Entonces, recuerdo un día que se acercó Pilar y con otra amiga, con Alicia y tal, y me dijo, Pilar, he visto tu muestra de los de primero, me ha encantado. ¿A ti te gustaría hacer que montáramos un grupo o que hiciéramos alguna obra de teatro juntos y tal? Y yo decir, ¿en serio, Pilar? Sí, me encantaría hacer algo contigo, me ha encantado tu escena. Y ella fue la impulsora y para mí, yo pienso que ella fue el primer paso a yo montar algo ya en bares, en pequeños teatros, ese impulso de pasar de ser un estudiante de teatro a empezar a montar tus cosas. Jo, qué importante que alguien crea en ti, ¿no? Sí. O sea, es, aunque que sea una compañera, que alguien crea en ti, es un... Esto me ha pasado con Pilar, me ha pasado con los inicios en la Rota, el cariño en la mirada y en los sketches que yo hacía en la escuela que me ponían Juan, Boto, Nuro, María, los hermanos. O sea, el notar que gente a la que tú admiras y que ya tiene un bagaje y cuando te hablan de compromiso y de teatro y cuando les ves montar sus obras... eran tan diferentes sus 20 años a los míos que notar que ellos admiraban algo de lo que yo tenía, mi peculiaridad, esto para mí era... o sea, yo lo recuerdo como... Vamos, que lo agradezco incluso a día de hoy. Y con Candela me pasó lo mismo. Sí. Sí, yo no había hecho más que 3-4 cosas así pequeñitas de cine y más en clave de comedia, El amigo gordo 1, El amigo tal. Y se estaba haciendo una película a propósito del cambio, bueno, que es una película que hacía mucha falta, que se llamaba Hay motivo, que eran diferentes directores retratando la sociedad del momento, que vivíamos un momento muy complicado y tal, después de atentados y de todo. Y entonces había una secuencia que eran una taxista y un periodista que se iba a tener española y tenía mucho miedo a las manipulaciones que habían en la información y tal, lo dirigía Oristrel y Candela me propuso. Me dijo, esto lo puede hacer Secund muy bien. Él puede hacer de un chico que va a estudiar periodismo y que le entra culpa de no quiere manipular y quiere tal. Y esta fue la primera vez que trabajé con Candela y habíamos hecho un corto antes con Gustavo y me propuso para eso. Pero fíjate, no, es que me parece que es lo que dices de que la ideología no es decir que es hacer, y tener amigos es creer, y es... Sí. Eso me... Sí, creo mucho en esto y en los... o sea... quizás soy un poco tonto, ¿no? O sea, un poco como esta cosa como de... este es mi sitio, pero mi sitio como que me lo tengo un poco que ganar. Todavía tengo esta cosa de... Sí. Yo, por ejemplo, no... yo qué sé, ahora vivimos tiempos donde ya la alfombra roja la hace hasta quien sea, se hace una foto después y ya está. Claro. Ya no se diferencia en Instagram. A veces es más famoso el repre, el peluquero, claro, el tal y cual que el propio actor, ¿no? Pero yo recuerdo en mis momentos de mis primeras series o películas que ya me conocían en lo cultural por mis obras de teatro, pero el gran público no, y gente muy generosa como Piti y David, oye, venga, vente al estreno y tal. Es verdad. Y yo decirles, no, yo hasta que no se me conozca, ¿sabes? Como súper abanderado, cuando se me conozca ya haré alfombra roja, ¿no? Pero esto te ayudará. No, yo ya cuando se me conozca. Nunca he sido carne de hacer un fotocall si no se me conoce o carne de hacer algo tal, pero luego sí que he equilibrado.
Luego también he pensado, bueno, a ver, vengo del barrio, si no me ofrecen anunciar L'Oréal, pero me invitan a hacer un día pasapalabra, pues voy, porque me va a ayudar. Claro. Sí, he compensado. Este prejuicio que hay con que el actor de comedia, si canta, si baila, no es tan interesante, pero puedo anunciar bingos y perfumes, tampoco lo comparto, ¿sabes? Claro. Quiero decir, habrá quien anuncie bingos y perfumes, pues yo puedo ir un día al pasapalabra o a un programa y ya está, pasármelo bien, sin hacer demasiado, pero sin sufrir, vamos, sin sufrir, ser un impostor, ¿no? Sin ser un impostor. Mi pequeño sobresueldo como todo el mundo. Claro, no, que eso es una... Desde el arte, no Claro. anuncio un bingo. Quiero decir, voy a un programa a hacer un humor o lo que sea. Y tenemos que ir terminando y tengo Sí, la yo he hecho unas chapas muy fuertes. No, ha sido súper interesante porque precisamente lo que tenemos en la script es tiempo. O sea que esto, mira, YouTube nos da el tiempo. Bueno. Y entonces, bueno, te tengo que hacer la pregunta de Kaiku Café Latte, que es Sí. de dónde saca Sekun de la Rosa esa energía. ¿De dónde saco la energía? Mira, ahora me voy a poner un poco petardo. Hay una frase muy absurda de Brossa que me gusta mucho, porque ahora como estamos con el audiovisual de las Barceloneta, que es, en el fondo del fondo, lo que impulsa a la vida es la vida. No hay más. Sí. Pues yo creo que desde ahí hay como una cosa, una pulsión de vida, que es lo que te impulsa. Y de alguna manera, ¿Es verdad? esa pulsión de vida la tengo. La tienes desde siempre. Sí, desde siempre. Es que me estaba recordando a Carlos Areces, que decía que él se quedaba en casa y que su madre le decía: Carlos, tienes que salir a que te dé el sol, por lo menos. Pues yo era un poco lo contrario, yo estaba todo el día en la calle. ¿Estabas todo el día en la calle? Todo el día en la calle jugando y haciendo... O sea, que tu pulsión de vida estaba en la calle. En la calle. Y, a ver, soy un poco... la definición mía, que alguna vez también alguien me la dio, y voy como absorbiendo cosas que me dicen los demás. Yo soy un poco Caviria, soy un poco Fellini. Ah, sí. Sí, yo pase lo que pase, al final acabo sonriendo. Pero eso es maravilloso. Sí, ¿eh? ahí tengo mi pulsión. Que de repente no me gustan estos, o sea, un poco quejica. Que aquí no se puede jugar porque estos chavales son tal. Bueno, pues ya me voy cantando y bailando por ahí, que algo me encontraré. Bueno, es que la vida es reírse. Exacto, pues La vida, pues mira. sí, eso, lo de diviértete, que es que Luis Zahera, la madre de Luis Zahera, es que siempre lo digo porque Sí. me parece el mejor consejo, Sí. que venía del campamento y decía: ¿pero te has reído? Exacto. Y yo decía: ostras. Sí, sí. O sea, de y Luis verdad. Zahera te cuentan historias impresionantes, que fíjate que también como la antítesis mía, ¿no? Que cuenta que una tía suya le gustaba mucho el arte y le dijo: pues vete a estudiar a Nueva York. Yo ojalá una tía mía me hubiera dicho: vete a estudiar a Nueva y sus York. hermanas, Pero, todas exacto, cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Y tú dices, ¿cómo la vida tan cercana, la vida... Claro, es que lo bueno también de entrevistar es que yo oigo muchas cosas Claro. que son preciosas. Pero al final hay como una cosa común, ¿no? De amor por la vida, por la Total. vocación. Bueno, decía Diego San José por Sí. Yakarta que las extraescolares marcan más, forjan más que la clase de geografía normal. Yo creo que si tienes un profesor, una profesora de geografía cojonudo, también te marca. Sí, Pero también bueno. te marca. Qué grande Yakarta, hay que decir, Sí, ¿eh? qué Oh. grande Yakarta. Sí, la verdad es que siempre son buenos los años, porque es una cosa Sí. muy de agradecer que estéis ahí dándole Sí. a esa manivela un poco loca que tenéis. Sekun de la Rosa, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Empezamos este 2026 Jova. con una sonrisa Sí. y con este talentazo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Y volvemos la semana que viene, si las diosas quieren. Hasta luego.